Ecuador, o en Bolivia, o en Venezuela, o en la Gran Colombia, de ninguna manera. Él lo que desea, terminada su tarea militar, que él cree que la ha cumplido y que la ha cumplido dignamente, él quiere retirarse. Esto no se parece a la actitud de Páez, ni a la actitud de Flores, ni a la actitud de ninguno de los hombres de aquella época. Cada uno de ellos estaba pensando en su carrera política, en su ambición política, en que terminada la etapa militar, empezaba para ellos una etapa de autoridad civil, de autoridad política, de mando en una región o en muchas regiones. En Sucre no hay sombra de esto, todo lo contrario. Él tiene una especie de repugnancia innata por el mando, una especie de repugnancia por el poder político, y lo ejerce cuando lo tiene que ejercer, es materialmente así como una obligación más que se le ha impuesto contra su voluntad y con el deseo de soltar aquello lo más pronto posible. Doctor Urle, pero lo que sí hay innato en el Gran Mariscal es una genialidad que aflora muy tempranamente, porque cuando el mariscal es asesinado tenía apenas 35 años y había cumplido una labor militar y una labor política extraordinaria. Claro. Bueno, sí, él es un hombre de inmenso talento y de variado talento, porque desde luego Sucre, y es lo más evidente, tenía un inmenso talento militar. No se exagera en decir que Sucre fue el más brillante y el más capaz de los jefes militares de la independencia. No hubo ninguno que se le acercara en capacidad militar, en pura y simple conocimiento y percepción de lo que llaman el arte militar. En ese sentido era extraordinario, y de organizador de ejército, porque detrás de la capacidad para dirigir un combate estaba la inmensa capacidad para organizar un ejército, y en la organización del ejército unificado, del ejército unido que terminó en Ayacucho, la labor de Sucre es inmensa en organizar aquel ejército, en prepararlo, en coordinarlo, en conducirlo, en combinarlo de un modo verdaderamente extraordinario. Pero es que además de eso él tenía un inmenso talento político. En el corto gobierno que hace en Bolivia se revela lo que él era, un hombre de gran altura moral, un hombre de una extraordinaria rectitud de alma, un hombre que tenía un respeto religioso por la ley y que era un hombre muy fiel y muy devoto, muy inapartable de los ideales que llamaríamos hoy en día democráticos y liberales. Él no quiso nunca ni ejercer el poder autoritariamente, ni violar las leyes, ni atropellar a nadie, y esto también constituye un aspecto muy curioso. Fuera de eso era un hombre de inmensa inteligencia para todos los actos de su vida. La correspondencia de Sucre revela muy claramente su manera de penetrar, de analizar, de considerar los acontecimientos, un hombre de una inmensa rectitud y un hombre de un gran sentido de su propia dignidad y de la dignidad de los demás. A todos sus atributos puede considerársele pues que se basa esa gran fe que tenía el Libertador en el Gran Mariscal. Desde luego, Bolívar se dio cuenta desde el primer momento, desde 1820, de las capacidades extraordinarias de Sucre, porque en la campaña de Venezuela, en la época que digamos venezolana de la Guerra de Independencia, Sucre no tuvo en realidad sino papeles secundarios y solo fue muy al final, cuando Bolívar lo distingue y lo designa como no solamente jefe de Estado Mayor, sino como ministro de guerra, y lo delega para ir a negociar con Morillo la difícil negociación del Tratado de Regularización de la Guerra y del armisticio. Y es a este joven militar, muy joven, a quien Bolívar designa y además le da el rango de ministro de guerra. De modo que debió sorprender mucho en aquel momento que designaran a este militar un poco desconocido, que había estado en posiciones más bien subalternas, para una función tan alta. Y es entonces cuando Bolívar dijo en aquella ocasión que muy pocos conocían lo que valía aquel hombre, que él sí sabía lo que valía, y que estaba dispuesto a sacarlo a luz, seguro de que algún día lo rivalizaría. De modo que Bolívar tenía la más alta idea de él, y esa idea no hizo sino confirmarse con los acontecimientos. ¿No existiría un poco la idea del Libertador de hacer una mancomunidad latinoamericana, una mancomunidad de toda América en torno a la figura del Gran Mariscal de Ayacucho? Bueno, no tanto como en torno a la figura del Gran Mariscal de Ayacucho, pero es obvio que Bolívar pensó no solamente en la creación de la Gran Colombia, que ya era una forma de unir tres países, ¿verdad?, sino que pensó además en una forma de confederación, de anfictionía, de pacto, de mutuo, de cooperación lo más estrecho posible entre todos los países que hoy llamamos latinoamericanos, es decir, desde México hasta la Argentina. Eso estaba en su cabeza, no en un solo Estado, porque desde luego un solo Estado era muy difícil. Y desde luego que en esa empresa Bolívar siempre vio, y debió ver muy claro, que el único hombre que podía continuarla, que tenía la estatura, que tenía el prestigio, que tenía las virtudes y las condiciones para continuarla, era Sucre. Porque fuera de él no había otro en quien él pudiera pensar que estaba en condiciones de llevar adelante esa tarea. Y eso por dos razones. Una, porque Sucre tenía las condiciones para hacerlo como lo había demostrado. Y la segunda, porque tenía el inmenso prestigio de ser el vencedor de Ayacucho, de ser pues la figura culminante del gran proceso de 15 años de lucha por la independencia. Doctor, pero retrocediendo un poco, ¿por qué no nos habla sobre el origen
de Antonio José de Sucre? El origen familiar, quiero decir. Bueno, Sucre pertenecía a una familia muy distinguida de origen español, establecida en lo que se llamaba entonces la provincia de Cumaná, que era una parte de lo que más tarde fue Venezuela. Gente muy distinguida allí. Un bisabuelo de él fue gobernador y capitán general de la Nueva Andalucía, su padre fue un distinguido militar y hombre público, de modo que era una familia muy distinguida, y él desde niño pues tuvo una educación muy esmerada, no solamente en el seno del hogar, donde tuvo la vigilancia de su padre y la visión de las virtudes que su padre le transmitía, sino también en los estudios. Él hizo estudios bastante precoces. Él comenzó a estudiar ingeniería, estudió el arte militar bajo la dirección de su padre, que era un militar, y vino a incorporarse en la independencia ya al día siguiente, desde el año de 1810, de modo que Sucre, siendo un niño de 15 años, ya se incorpora, y siendo un adolescente de 17 años, era ayudante de Miranda en la Victoria, cuando Miranda está en esa etapa final de lucha ante Monteverde. Uno de sus ayudantes es Antonio José de Sucre. ¿Y qué edad contaba aproximadamente? 17 años. Apenas 17 años. Era un niño. Sí, doctor Ula, y vamos a finalizar ya este programa hablando y analizando un poco las causas del asesinato del mariscal Sucre. ¿Por qué asesinan a Sucre? Bueno, Sucre tenía que ser asesinado, o por lo menos a la vista de mucha gente, porque era un gran estorbo, era un gran obstáculo, era el único obstáculo importante que estaba en el camino de estos jefes locales que aspiraban a cada uno quedarse con su porción, con lo que llamó más tarde Bolívar las patriecitas, con lo que llamó Bolívar también, con una frase muy sarcástica, las adquisiciones de su lanza. Bueno, entonces todos estos hombres que aspiraban a hacer una Venezuela aparte, un Ecuador aparte, una Nueva Granada aparte, veían que, apartado Bolívar, liquidado Bolívar por la enfermedad y por la región antibolivariana, solo quedaba una figura que podía tener una posibilidad de continuar aquella obra, de encarnarla, de personificarla y de encabezarla, y esa figura era Antonio José de Sucre. De modo que había que desaparecer a Sucre, porque desaparecido Sucre no quedaba nadie que pudiera recoger esa herencia. Había que pensar qué hubiera pasado muerto Bolívar y Sucre vivo. Sin duda, Flores no hubiera sido el jefe del Ecuador, porque ahí estaba Sucre, que tenía un prestigio inmenso, claro, y no podía Flores pretender a esa jefatura. En Venezuela, desde luego, era distinta la situación, estaba Páez, pero si Sucre se presenta en Venezuela, si Sucre llega en cualquier momento a Venezuela, le crea un problema a Páez bastante importante, ¿verdad? Porque ¿qué venezolano tenía el prestigio y la gloria de aquel hombre que llegaba en plena juventud? Y en cuanto a la Gran Colombia, a la Colombia misma, a Bogotá y a la Nueva Granada, Sucre era la única figura que podía reunir en torno de él todos los bolivarianos que quedaron en la orfandad. Y además era el único hombre que podía también ser bien recibido, porque no se había mezclado en las luchas políticas internas. De modo que él era, a la vista de todo el mundo, el único que podía tratar de mantener vivo aquel sueño o de continuarlo. De modo que, desaparecido él, quedaba abierto el camino para estas ambiciones lugareñas. Y esto fue lo que desgraciadamente hizo que uno de los peores hombres de aquel tiempo, un hombre descalificado moralmente y en todo sentido, el general José María Obando, decidiera asesinar a Sucre. Quiere decir que también para el general Páez fue un gran alivio la desaparición física. Bueno, yo creo que para todos estos hombres fue un alivio, desde luego, porque desde luego al que alivió más de inmediato fue a Flores, porque donde residía y vivía el mariscal en el Ecuador era en Quito, y la presencia de Sucre en Quito era un obstáculo muy grande para cualquier combinación de Flores. Luego en Bogotá, porque evidentemente la presencia de Sucre y la vida de Sucre era la posibilidad de que continuara o que tuviera peso la tesis de la continuidad del gran ensayo bolivariano. Y en Venezuela, que ya estaba separada de hecho, de todos modos la presencia de Sucre era un estorbo para esa idea separatista completa. Doctor Ule, usted que ha sido un minucioso seguidor de la historia, ¿qué fue, luego de la desaparición de Sucre, qué fue de su familia, de su esposa y de su hija? Bueno, desgraciadamente hubo un sino trágico. Él se casó con una mujer muy distinguida de la sociedad del Ecuador, que era la marquesa de Solanda, de una familia aristocrática y muy rica. Ese matrimonio fue un matrimonio muy breve, de muy corta duración. Sucre se casó con ella ya en los años finales de su vida, su corta vida, y no vivió con su esposa, sino posiblemente 8 o 9 meses, porque tuvo que dejar su casa varias veces. Una de las veces fue para ponerse otra vez a la cabeza del ejército cuando la invasión peruana llegó al Ecuador al mando de la mar para enfrentar a esas fuerzas en la gran victoria de Tarqui. Bueno, de modo que él, y luego se fue otra vez para la reunión del Congreso de Bogotá del año 30, de modo que él convivió con su esposa muy poco tiempo. Después de que quedó viuda la marquesa de Solanda, que era una mujer joven, hermosa y rica, quedó con una hija de Sucre, que fue la única hija que tuvo en ese matrimonio.
Y esa hija de Sucre también corrió con muy mala suerte. Más tarde la marquesa de Solanda se casó con un general ecuatoriano que tenía el nombre poco resonante de Barriga, el general Barriga, y el general Barriga pues se casó con la marquesa de Solanda, y un día que estaban asomados al balcón de la casa con la pequeña niña en brazos, en un balcón viendo algo que pasaba en la calle, la niña se les fue de las manos y se mató. De modo pues que la única hija que tuvo Sucre en su matrimonio pereció en esa condición trágica. No, doctor Ulas, estamos sumamente agradecidos por esta disertación suya tan interesante como todas sus presentaciones. Muchas gracias. Ustedes, señores, muchas gracias por su atención.